La sal que tiramos alrededor la quemaba. La bruja gritaba y se revolcaba en el piso. Pero ya todo era inútil. Don Chano tomaba un jarro de pulque en casa del patrón. Este nos dijo que había cosas que no veíamos a simple vista. Él decía que estaba acostumbrado a tratar con estas criaturas. De hecho, él había ayudado a la gente cuando quemaron a la bruja que había resultado hermana de doña Clara, cosa que nadie sabía. Este nos dijo que había una manera de rastrearlas, así que de entre su ropa sacó algo raro. Al preguntarle qué era, nos dijo que eran chinguiñas, que le había quitado a uno de sus perros. De manera algo asquerosa, se las colocó en sus ojos y nos explicó que hay cosas que el ojo humano no es capaz de ver, pero que los animales sí son capaces de ver. Así que después de darle un buen trago a su pulque, dijo: vámonos, ya sé por dónde deben andar. Así comenzamos a caminar armados con machetes, sal y agua bendita, pero parecía que no estábamos solos, pues ya casi en las faldas del cerro, don Chano nos dijo esperen, y haciéndonos señas, nos hizo separarnos para cubrir más terreno. De momento pudimos ver algo que se acercaba a Mauricio. Don Chano gritó: ahí está esa hija de su madre, y se trataba de Karen, que llorando pidió que no la mataran, al menos todavía. Don Serapio estaba como fuera de sí. La maldecía y se lanzó para querer atacarla con su machete, pues recordaba a su pequeño Sebastián y de la manera tan horrenda como estas malditas brujas lo habían matado. Ella decía que ella no quería, pero que doña Clara había planeado todo, esto para vengarse de la muerte de su hermana Zenovina, la que era su madre. Ella les había alimentado el corazón de odio a ella y a su hermana para vengarse de los pobladores de San Pablo. Pero que al arrebatarle la vida al hijo de don Serapio, se dio cuenta del dolor que había causado, en especial a Mauricio, de quien se había enamorado perdidamente. Así que les propuso que ella les ayudaría a terminar con su tía y su hermana, que después de eso hicieran con ella como quisieran. Les dijo que doña Clara estaba herida y que seguramente estaría sola, y que se escondía en una casa abandonada, cerca de la iglesia de la Cuevita, pues ahí nadie pensaría en buscarla, pero que necesitaba sangre para recuperarse, pues ese era su líquido vital, la que le daba su fuerza. Así que les dijo que lo más seguro era que su hermana atacaría en el pueblo en busca de algún niño inocente. Todos nos quedamos callados, menos don Serapio, que le decía mientes, y no sabíamos si creer o no, pero don Chano, que era el más experimentado, dijo que tendríamos que jugárnosla y que había manera de comprobarlo. Así que nos dirigimos al lugar donde estaba doña Clara. Al llegar al lugar, le tiramos sal alrededor. Don Chano y don Serapio iban por delante. La casa era más bien lo que quedaba de una antigua construcción en ruinas, llena de maleza, y al fondo se veía como unas velas que daban una tenue luz. Y ahí estaba doña Clara. Se veía muy desmejorada, se veía toda enferma, pues la poca luz dejaba ver su rostro sudoroso. Al verse descubierta por los hombres, comenzó a maldecirlos e intentó levantarse. Esta se abalanzó rápidamente contra don Serapio, que se intentaba defender con su machete. La bruja, a pesar de estar herida, era muy fuerte, ya que lanzó a los hombres con mucha facilidad. Pero don Chano la bloqueó cuando comenzó a rezar la Magnífica, lanzándole agua bendita. Esta intentaba huir, pero la sal que tiramos alrededor la quemaba. La bruja gritaba y se revolcaba en el piso, pero todo era inútil. Don Chano le dijo
Aquí mismo te mueres, hija de la chingada. Pero antes de esto, quiero que pagues esa cicatriz que me hiciste. Así que vas a sufrir. Agarró su machete, lo bañó con agua bendita y lo roció de sal, dándole machetazos por todos lados. Los gritos, esos gritos de dolor de la bruja, eran demasiado fuertes y llenos de dolor, tanto que casi todo el pueblo escuchó, mientras se les erizaba la piel al escuchar aquellos lamentos. Don Chano, por último, la atravesó con el machete por la boca, saliéndole por la nuca. Después la roció con lo que parecía algo como petróleo y le prendió fuego, y al paso de los minutos, ésta murió. Pero afuera, los muchachos sentían como una figura siniestra los acechaba. Cuando doña Clara terminó de arder, don Chano y don Serapio salieron para buscar y acabar con Karen. Pero ya no estaba ahí, ni ella ni Mauricio. Mi primo y yo los dejamos ir, pues este nos dijo que ellos se amaban y no dejaría que mataran a Karen, su gran amor. Los hombres nos dijeron: ¿que ustedes están pendejos o qué? Así que nos preguntaron para dónde se habían ido. Nosotros solo apuntamos hacia el cerro. Don Chano nos dijo: apúrense, que ya sé para dónde se fueron. La noche estaba bastante oscura y a lo lejos se divisaba una bola de fuego casi en la cima del cerro. Mi corazón latía muy rápido. Era una angustia al pensar que algo le hubiera pasado a Mauricio. Pero el camino era largo y difícil, pues entre más avanzábamos, la pendiente y el peligro de caer eran mayor. Don Chano nos decía que estaba viendo cosas raras cerca de la boca de la cueva del diablo, y nos dijo que era mejor que solo él y don Serapio entraran, porque lo que iban a ver dentro de esa caverna los podía dejar locos. Además que nosotros habíamos dejado ir a la bruja, pero don Serapio le dijo que sería más fácil si íbamos todos juntos. Nos detuvimos y nos encomendamos a nuestro Padre Celestial y le pedimos que como entrábamos, así mismo nos permitiera regresar, ya que dentro de la cueva no veíamos nada. Solo nos guiamos por el eco que emitían lo que parecían aleteos y llantos de bebé. Don Chano nos decía: apúrense, que estamos cerca. Algo extraño pudimos ver cuando ya habíamos avanzado dentro de la cueva. Es que se veían como velas encendidas. Lo siguiente que recuerdo fue ver un rastro como de ropita y restos de los bebés que esas malditas habían matado. Al parecer los llantos que escuchamos eran de estos pobres inocentes que clamaban por justicia. Pero eso no era lo único, ya que con horror descubrimos a Mauricio, que parecía estar como ido. A pesar de que le llamábamos, este no reaccionaba. Don Chano nos dijo: apúrense, traigan al muchacho, que estas malditas ya regresaron. Nosotros no veíamos nada, pero él insistió mucho. Así que como pudimos, nos cargamos a Mauricio entre mi primo y yo, porque don Serapio había quedado lastimado de su lucha contra Clara. Así salimos de aquel horrible lugar, pero nuestros problemas no habían terminado, ya que por el cielo se veían ahora dos bolas de fuego que se dirigían hacia nosotros. De momento, cerca de un pequeño barranco, las dos brujas nos cerraron el paso, pero algo andaba mal, ya que una de ellas parecía que nos defendía. Así que en medio de la confusión, don Chano intentó bloquearlas, pero había unas sombras que nos atacaban. Una de ellas lo tomó lanzándole unos metros abajo. La escena era tan increíble, y más porque ambas mujeres eran como dos gotas de agua con ese pelo rojizo que las caracterizaba. En eso Mauricio reaccionó e intentó ayudar a Karen. Al parecer las brujas se lo disputaban, tomándolo de las manos, gritando: «¡Es mío!», hasta que una de ellas
lo sujetó fuertemente, jalándolo hacia ella. Don Serapio, al ver a su hijo en peligro, tomó su machete y con las pocas fuerzas que él tenía, se acercó y le cortó la cabeza a la bruja. En eso solo vimos a Karen cómo se acercaba a Mauricio, dándose un abrazo. Mi primo no podía evitar derramar abundante llanto, pues su amada, a pesar de todo el daño y maldad que había hecho, él en verdad la amaba. Don Serapio estaba decidido a terminar con la bruja, pero al ver a su hijo no sabía qué hacer. Don Chano poco a poco se iba recuperando y le decía: «No te dejes engañar de esa maldita, estas nunca cambian. Un día te arrepentirás. Yo que tú ahorita mismo le arranco la cabeza». Mauricio suplicaba por la vida de Karen y le dijo a su padre que ella era el amor de su vida y que gracias a ella había podido acabar con las otras brujas, que si de verdad lo amaba, no le quitara lo que más quería él, que ellos se marcharían del pueblo. Las dudas invadían la mente de Serapio, quien muy a su pesar y ante la insistencia de Don Chano que la terminaran, aceptó por el gran amor que tenía hacia su hijo. Karen solo le decía que estaba muy arrepentida y que daría su vida entera para hacer feliz a su hijo. Así que don Serapio le pidió a Mauricio que pasara a despedirse de su madre y de su hermana, que él tenía unos centavos guardados, que se los daría para que pudiera empezar su vida lejos de ahí. Don Chano se acercó a Serapio y nada más lo miró, agachó la cabeza y le dijo que Dios lo bendiga. Así fue. Recuerdo que todos aquellos acontecimientos tratamos de olvidarlos. De Mauricio poco sabíamos, salvo algunas cartas que llegaban a casa de mi patrón, en las que decía que era muy feliz, que ya era padre de un hermoso varón al que había llamado Sebastián, en honor a su pequeño hermano. Al paso del tiempo y después de un hermoso noviazgo, me casé con Laura. Mi primo Joaquín volvió al pueblo, pero no todo era dicha y felicidad, ya que don Serapio nunca volvió a ser el mismo, ya que se entregó a la bebida. Y a veces se iba al cerro, diciendo que las brujas no se habían ido. Ya no era ni la sombra de lo que un día fue. A veces se iba durante días a beber pulque con don Chano, pues tenía una depresión muy grande. En el pueblo, la gente rumoraba que en la que había sido la casa de doña Clara aún se escuchaban ruidos y risas, siempre por las noches, pero nadie se atrevía a entrar a ese lugar. Pero a don Serapio nadie podía ayudarlo, incluso doña Jovita pensó muchas veces en abandonarlo, pero su amor era tan grande que decidió continuar esperando el milagro de su restauración. Un día llegamos de visita a su casa, con la que ahora era mi esposa Laura. Queríamos compartirles nuestra nueva dicha, pues íbamos a convertirnos en padres por primera vez. Al llegar nos encontramos con Mauricio y su familia. Mi esposa se estremeció en una mezcla de emociones, porque aunque era grande, la alegría que sentía al ver a su hermano y a su sobrino, que era hermoso, pero algo que había estado en su corazón todo este tiempo, era el odio que sentía por su cuñada Karen. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero hay algunas que parecen imposibles de cerrar. El ambiente era tenso en esa casa, en medio un silencio incómodo. Así que pregunté por su visita después de tantos años. Mauricio me respondió que su intención era regresar, pues siempre le había hecho falta a su familia, y más al ver la condición en que se encontraba su padre por el alcoholismo. En eso mi esposa interrumpió y le dijo cómo se atrevía a pensar que todo sería como si nada hubiera pasado. En eso Karen les dijo que ella ya había cambiado, que le dieran la oportunidad de demostrar
que era sincera. Lo extraño que cuando la cosa se estaba poniendo peor, fue doña Jovita la que intervino a favor de Mauricio y su familia. Después de algunas semanas, la familia de Mauricio comenzó la construcción de su vivienda en un terreno que don Serapio le había dado justo al lado de su casa, por lo que empecé a tener más contacto con Mauricio, pues ya me había quedado a cargo del negocio cuando don Serapio comenzó a beber. De hecho, habíamos empezado a prosperar, pues ya eran 3 camiones los que teníamos, por lo que él se hizo cargo de uno de ellos. Él era muy esforzado y trabajador. Laura, por su parte, cada que podía, le tiraba indirectas a su cuñada, lo que volvía tensa la convivencia familiar. El tiempo avanzaba y con ello se acercaba el nacimiento de mi bebé. En casa de mis suegros, todo parecía tan extraño, pues mi patrón dejó de beber y mi suegra parecía haber salido de su depresión. Y es que el pequeño Sebastián les había devuelto la alegría en esa casa y Karen parecía que se había ganado por completo el perdón de todos. Pero no solo eso, sino que incluso la trataban mejor que a mi esposa. Esto poco a poco comenzó a poner distancia entre Laura y su familia, pues como eran muy frecuentes las discusiones con Karen, todos se ponían de su lado, era como si los tuviera hechizados. Mi esposa lloraba mucho, yo intentaba consolarla, pues no quería que esto pudiera afectar al bebé. Un día, al regresar del trabajo, pasé a recoger a Laura a casa de sus padres, ya que ésta se había empezado a sentir mal. Lo extraño fue ver a Karen tocándole la barriga mientras ésta se encontraba como dormida. Yo me molesté y le dije, ¿qué está pasando? Ella solo sonrió y me dijo que no pudo resistir la curiosidad, pues al parecer el bebé se estaba moviendo. Después de eso, nada volvió a ser igual. Mi esposa parecía como si estuviera enferma. Esta comenzó a adelgazar y a caérsele algo de cabello. Pero al ir al médico, nos decía que todo estaba bien, además de que a veces, en medio de la noche, despertaba gritando por pesadillas que la angustiaban, pero parecía que nadie lo notaba, excepto yo. Conforme se agravaba la situación de mi esposa, más crecía mi preocupación. Así que fui a ver al padre Eduardo para contarle lo que acontecía, por lo que aceptó ir a bendecir mi casa y a orar por Laura. Así fue, y todo parecía calmarse hasta el día que nació mi niña. Pues extrañamente, mi bebé lloraba mucho, y más cuando estaba en casa de sus abuelos, pues mi suegra Jovita cuidaba a mi esposa después del parto. Lo que más me preocupó es ver que Laura estaba extremadamente pálida y débil. Muchas veces apenas podía permanecer despierta un par de horas, por lo que yo me tenía que hacer cargo de ella y de la bebé cuando llegaba a casa. Un día me topé con don Chano. Ahí estaba en el pueblo. Él se me acercó, además me dijo algo que me inquietó, y era que cuidara a mi bebé y que lo llevara a bautizar, porque las brujas andaban cerca. Ya tenía días que se veían en el cerro haciendo su aquelarre. Y te digo otra cosa, muchacho, la mano me hormiguea por fregarme otra bruja. Se marchó riéndose y balbuceando. Así que cuando llegué a casa, lo primero que hice fue poner unas tijeras en forma de cruz cerca de la bebé. Y no solo eso, sino que regué semillas de mostaza en el techo de mi casa. Pero lo más importante fue que oraba mucho hasta la madrugada, y poco a poco mi esposa y mi bebé se iban recuperando. Pero en casa de mis suegros ya no éramos bienvenidos. Era como si de pronto todos nos tuvieran mala voluntad. Pero la gota que derramó el vaso fue un día que descubrí en la entrada de mi casa una bolsa con algo que parecía
tierra amarrada con un listón rojo. Al ver todo esto, lo metí en una bolsa y le fui a reclamar a Karen. Le dije que se llevara sus porquerías a otro lado y que con mi familia no se metiera. Pero esta, con una mirada burlona, decía que ella no sabía de lo que estaba hablando. Lo peor es que todos la apoyaron. Yo le dije que si la veía cerca de mi casa, la mataría. Mi cuñado respondió: no sabes lo que hablas. El que se tiene que cuidar es otro, así que lárgate. Karen solo se burlaba. Así que desde ese día ya no podía estar tranquilo y me dediqué a vigilarla, sobre todo por las noches, pues presentía que ésta seguía haciendo sus maldades. Y un día tuve éxito, pues ya muy de noche ésta salió y se fue rumbo al cerro. Esta era mi oportunidad, así que entré a casa de mis suegros, pero todos estaban profundamente dormidos. Como pude los desperté, y debo decir que aunque en un principio se molestaron, al final aceptaron acompañarme para ver dónde estaba Karen. Pues no era la única que no estaba, pues Mauricio no encontraba tampoco a su hijo. Para esto le había pedido ayuda a don Chano, quien le traía muchas ganas a Karen. Ya en el cerro vimos a don Chano y cómo éste era atacado por algo que se veía como si fuese una sombra. De repente apareció Karen y nos dijo que terminaría lo que había empezado, que esta era muy poderosa. No nos dio tiempo de reaccionar. Poco a poco sentíamos como si algo nos oprimiera al punto que no podíamos casi respirar. Entre risas, esta se burlaba de nosotros y nos decía: idiotas, tanto tiempo frente a ustedes y nunca se dieron cuenta. Así que nos confesó que aquella noche no había sido Belén la que murió, sino la traicionera de mi hermana Karen. Ella realmente buscaba protegerlos. La muy imbécil se enamoró de quien habíamos prometido terminar, pero ahora terminaré lo que un día empezó mi querida madre y mi tía Clara. Por fin serán vengadas y les daré donde más les duele. Mauricio le suplicaba que devolviera a su hijo. Nosotros nos sentíamos perdidos, pues la bruja era demasiado fuerte, pero de momento, y cuando menos lo esperaba, mi amada Laura apareció de la nada y la sorprendió y le dijo: hasta aquí vas a llegar, lanzándole un puño de sal en la cara. Esto dejó a la bruja aturdida, pero no se rendía tan fácilmente, pues se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el padre Eduardo, en compañía de algunas personas del pueblo, llegaron y la rodearon, lanzándole toda clase de objetos y maldiciones, para después amarrarla con un lazo empapado en agua bendita, lo que la quemaba. Ella sentía que le ardía la piel. Era el final para esta bruja. Ella estaba a merced de los pobladores, que enardecidos buscaban justicia después de tantas muertes provocadas por esas brujas. Lo que en un momento eran risas, ahora eran súplicas para que no la quemaran. Don Chano se le acercó y le dijo: vieras qué bien se siente verte así, y ahorita que ardas vas a gritar bien bonito. Muchas veces se había salido con la suya hasta esa noche, donde comenzaría a pagar el precio de su maldad, además de sufrir la misma suerte de su madre. Así que se encendió el fuego ahí mismo, en las faldas del Cerro de la Estrella. Ahí fuimos testigos de cómo esta maldita bruja ardía entre quejidos y gritos de dolor. Pero aún en su agonía les decía que jamás volverían a ver al pequeño Sebastián. Pero lo que no sabía esa bruja es que el niño fue quien advirtió a mi esposa de las cosas malas que hacía su madre. Y es que éste estaba a salvo con su abuelita Jovita. La gente poco a poco se retiró a sus hogares, prometiendo que esto sería un secreto, pues aquello que habían exterminado ya no era un ser humano.
Muchas madres por fin recibieron justicia, aunque las heridas cierran. Estas nos dejan siempre cicatrices que nos sirven para nunca olvidar que en esta vida debemos aprender para no volver a ser lastimados. Para esta familia, el aprendizaje fue duro, ya que por no terminar con el mal a tiempo, esto por poco les cuesta a su familia entera. Con el paso del tiempo, todo mejoró para todos en la familia, y desde aquel tiempo no dejamos de participar en el Viacrucis en agradecimiento por ayudarnos a combatir tanta maldad. Hasta aquí llegó el relato de hoy, pero voy a mandar algunos saludos para Francisco Silva, Frankie, Israel Álvarez, Arturo Reyes, Fabiola Rodríguez, Rosa González, Anthony Rodríguez, Walter Elías, el comandante El Chupacabras, Mochomo Cholo y Díaz, Marcos Alvarado, Joaquín Cárdenas, Ismael Lezama, Flaco Ortiz, Elías Casimiro, Arturo Aranda, Ricardo Santos, Surfer Cruz, Bernabé Méndez, Fulgen Guerrero, Cristi Martí, Jesús Alcántar, Jesús Alberto Artigoza, Maya Madri, Julia Rosales, James, en Santa María, California. Y a toda la comunidad, que Dios los cuide. Muchas gracias y hasta la próxima.